Mis amados, que Dios le bendiga. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase o lo decimos nosotros mismos al despedirnos, al saludar, al desearle algo bueno a alguien? Incluso ante ciertas circunstancias la deseamos para nosotros mismos diciendo: ojalá Dios me bendiga en mi camino o bendiga lo que voy a hacer, y muchísimas otras veces. Pero también déjeme decirle que muchas veces pues se repite sin siquiera comprender su verdadero peso bíblico, su origen y su verdadero significado espiritual. Porque déjeme decirle que no es simplemente una fórmula religiosa o un saludo cordial o una especie de declaración con raíces profundas en la palabra de Dios. Por eso es muy necesario preguntarnos qué significa realmente bendecir, a quiénes debemos bendecir y, ojo, si acaso es correcto decir que nosotros bendecimos a Dios. Así que, mis amados, pues vamos a escudriñar las Sagradas Escrituras a ver qué nos tiene preparado la Biblia sobre todo esto. En primer lugar, la palabra bendecir, lo más cercano que tenemos en nuestro idioma, mis amados, proviene de la palabra en latín benedicere, que significa bene, bien, dicere, decir. En otras palabras, pues esto es sencillamente hablar bien sobre alguien o algo. Como por ejemplo, Dios me bendiga, te bendiga, o bendiga mi trabajo, o bendiga mi esfuerzo. O sea, desear el bien. Ahora, en la Biblia, la palabra en arameo que hace referencia a bendición es berakta. Y en hebreo la palabra utilizada es barak, lo cual está influenciada por el término en arameo. Y en ambos casos, tanto berakta como barak en hebreo implican exactamente lo mismo: dar prosperidad, conceder favor o expresar gratitud y alabanza. Pero déjeme decirle que en hebreo también está la palabra emuná, usada como una expresión que significa fe, firmeza y confianza. Y este término se relaciona con la bendición porque sencillamente implica la actitud del corazón que recibe y confiesa que la verdadera bendición proviene de Dios por medio de la fe en Él. En otras palabras, sin emuná no podemos expresar y desear verdadera bendición de manera auténtica, o sea, barak. Ahora, bajo la influencia del griego koiné, en el Nuevo Testamento, la palabra usada es eulogeo, que significa hablar bien de alguien, alabar o invocar un favor. Por lo tanto, ya sea que usted diga berakta, barak, emuná, eulogeo o benedicere, pues en cualquiera de estos casos usted está deseando el mismo bien. Por lo tanto, bendecir implica tanto invocar el favor de Dios sobre alguien como reconocer por fe quién es Dios y hablar bien sobre el Señor. Ahora, ¿a quién debemos bendecir? Mis amados, pues déjenme decir que la palabra de Dios enseña que debemos bendecir a Dios. Bendice alma mía Jehová, Salmo 103:1. Y aquí bendecir significa reconocer su grandeza, alabarle y hablar bien de Él como respuesta de emuná, o sea, fe y gratitud nuestra por Él. Ahora, a los hermanos en la fe también, mis amados, y aquí tenemos dos grandes ejemplos bíblicos muy conocidos. El primero, bajo el antiguo pacto, y es la oración o bendición sacerdotal de Números capítulo 6, 24 al 26, donde dice claramente: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y mis amados, esta es la bendición que Dios instituyó a los sacerdotes a dar sobre el pueblo de Israel, y se considera también la bendición sacerdotal como un modelo de cómo invocar el favor de Dios sobre alguien. Y la segunda, mis amados, es la bendición trinitaria, 2 Corintios 13:14, donde el apóstol Pablo, bajo el nuevo pacto en Cristo, dice lo siguiente: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y aquí Pablo formula una bendición que incluye a las tres personas de la Trinidad, mi amado: Jesucristo, su gracia; Dios Padre, su amor; y el Espíritu Santo, su comunión o participación espiritual. Es realmente maravilloso. Por lo tanto, esta bendición es perfecta para expresar cómo la obra de Dios en nosotros abarca a las tres personas divinas. Ahora, bendecir a los creyentes es desear que en la práctica de la fe experimenten el favor de Dios. Pero también hay que bendecir a los no creyentes, incluso a los enemigos. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis, dice Romanos 12:14. Es impresionante. Y aquí déjeme decirle que sencillamente la emuná se traduce en un testimonio vivo de Jesucristo en nosotros por medio de su Espíritu Santo, bendiciendo a quienes no lo merecen como un reflejo del amor de Dios. Por lo tanto, en sentido general, la bendición no es selectiva, está arraigada en la fe, emuná, que reconoce a Dios como la fuente de todo bien. Ahora, ¿acaso es correcto bendecir a Dios? Ya lo vimos: bendice alma mía Jehová. Pero déjame decirles, vamos a tratarlo de manera particular, porque algunos sostienen que no es correcto decir que nosotros bendecimos a Dios porque Él es la fuente suprema de bendición y no necesita nada de nosotros. Mis amados, bíblicamente la expresión sí aparece repetida varias veces. Ya lo vimos: bendeciré a Jehová en todo tiempo, Salmo 34:1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1:3. Por lo tanto, cuando decimos que bendecimos a Dios, no es que le añadimos algo, no necesita nada, sino que es un acto de emuná, de fe, mi amado, proclamando su gloria, reconociendo su carácter, y le rendimos alabanza y exaltación. Por lo tanto, bendecir a Dios entonces es un fruto de la fe que confiesa su grandeza y su obrar en nuestras vidas.
Por lo tanto, mis amados, decir Dios te bendiga no es un simple saludo cristiano, sino una declaración muy poderosa cargada de fe. Una vez más la palabra, emuná, apréndasela. Su origen etimológico nos recuerda que se trata de hablar bien, invocar el bien, declarar el favor de Dios. Entonces, como creyentes, estamos llamados a bendecir a Dios con nuestras palabras y vidas, y también bendecir a los hermanos en la fe, y también bendecir a quienes aún ni siquiera lo merecen, incluso a nuestros enemigos. Y respecto a esa duda, la Biblia sí es clara. Sí podemos bendecir a Dios, porque bendecir en ese contexto significa alabar, reconocer y proclamar su grandeza. Por lo tanto, cada vez que digamos Dios te bendiga, recordemos sencillamente que no es solo una costumbre, no es un hábito o una palabrería, sino una expresión de fe que reconoce a Dios de toda gracia como la única fuente de bendición, mi amado. Que como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni tampoco sombra de variación. Mis amados, emuná, fe, esperanza, y que el Señor siempre esté con usted. Paz y misericordia de Dios sea con todos, y que el Señor le bendiga.